En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país, cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica. Este programa es presentado por Al Pan Pan y al Vino Vinostrum. Iván Guerrero, tu abogado de inmigración en los Estados Unidos. Murray Insurance para estar seguros. Publimercantil.com, si te publica. Bien, hay una situación interesante que nos otorga el uso horario. Yo estoy con la ventana abierta. Esa ciudad nevada y ese edificio nevado que ven ustedes a mi lado es en efecto el sector donde estoy. La nevada que está cayendo aquí es que no te quiero yo ni contar. No ha parado de nevar, no ha parado de nevar desde ayer, cosa que es, dentro de todo, lo normal. Pero además de eso ha causado una interesante impresión en el vecindario y en los habitantes de la zona, pues desde hace 2 inviernos no nevaba, que es algo completamente anormal. Entonces, de normalidades y anormalidades de enero, deberíamos decir que lo normal en enero es que cada 4 años en los Estados Unidos, en enero, seguramente un presidente, o como ellos lo llaman, se inaugure una presidencia. Igualmente es lo normal en Venezuela, inclusive con el chavismo, que cada mes de enero se instale una nueva Asamblea Nacional. Esa instalación antes se hacía los 23 de enero en conmemoración de la fecha de inauguración de la democracia. Se instalaban el nuevo Congreso el 23 de enero y el 2 de febrero se hacía la toma de posesión del presidente electo cada 5 años. Pero normalmente ese 23 de enero se hacía una apertura de las sesiones del Congreso, se le participaba al presidente, aquella cosa, había todas unas normas. En el chavismo, el 5 de enero es el día que se instala el Parlamento, todos los años, y que decide su directiva. Este año hay una circunstancia especial. Lo normal es eso, que todos los 5 de enero se instala un nuevo Parlamento. Lo anormal este año es que hay, así como la canción que ya dejó de sonar, ya nos cansamos de escucharla, un año que viene y un año que se va. Bueno, aquí hay una Asamblea Nacional que viene y una que se va, y no sabemos cuál es la que viene y cuál es la que se va, porque la que se tiene que ir no se quiere ir, la que tiene que llegar se supone que llegará, y nosotros estamos aquí en medio de unas grandes confusiones. Pero si fuese poco todas estas anormalidades de las cuales estamos hablando, pues resulta ser que en los Estados Unidos han informado varios senadores, entre ellos el más prominente para nosotros en Latinoamérica, porque es uno de los que más conocemos, es el senador Ted Cruz, que es de padres cubanos y asentado en Texas. Pues el senador Ted Cruz ha anunciado que se va a sumar a un grupo de parlamentarios donde son numerosos los senadores, que va a negarse a la juramentación o a la proclamación por parte de las cámaras del Congreso de los Estados Unidos de la victoria de Joe Biden. Es decir, que va a protestar dicha proclamación. ¿Dónde va eso? ¿A dónde llega eso? ¿Sirve eso para algo? ¿Significa eso que al final
eh, continúa el proceso de impugnación del triunfo de Joe Biden, significa que al final de eso va a ser presidente Trump, significa que a pesar de eso va a ser presidente Biden, pero Trump va a estar lanzado a la oposición durante todos estos años, llamando al desconocimiento de la validez de ese mandato. Podrían discutirse 50.000 cosas distintas, pero hay un gran entusiasta de la tesis de que aquí Donald Trump va a ser presidente el 6 de enero. Y es el señor Alberto Franceschi. Alberto Franceschi ha sorprendido ya el día de ayer en su cuenta de Twitter, ha conmovido a Venezuela lanzando un mensaje diciendo el 6 de diciembre Donald Trump será presidente de los Estados Unidos. Y que lo diga Alberto Franceschi a través de Twitter y que además de eso Twitter se lo permita, porque Twitter ahorita cuando tú vas a nombrar a Trump casi que no te deja, hay que hacer malabares ahí para que lo dejen nombrar uno a Trump. No sé qué pacto hizo Franceschi con Trump, con eso de todo. Twitter. Pero dime, Alberto Franceschi, ¿qué está pasando? ¿Qué sabes tú que no sabemos los demás? ¿Por qué te estás guardando secretos del estado profundo de los Estados Unidos para decirlo nada más en tu canal, pero eres incapaz de decirme aquí qué es lo que tú sabes que yo no sé? Bueno, mira, varios pequeños detalles, ¿no? Ayer yo lancé efectivamente un Twitter anunciando que iba a hablar a las 4 y hablé, y está en las redes una hora de programa, explicando todas estas cosas que tú me preguntas, están respondidas. Sirva la cuñita para ver si levanta más los 6.300 y pico por un lado y los 4.000 por otro, que ya me han oído en las páginas, ¿no? de YouTube. Pero acá está entonces que este mensaje que yo di ayer, Trump será ratificado para un segundo mandato en la presidencia de Estados Unidos desde la semana que viene. Eso tuvo, si lo puedes ver ahí, 283.000 y pico de visitas. De repercusión, de alcance, de impresiones. Sí, exacto. Impresiones llaman ellos eso. Y 32.000 interacciones con la página. Bueno, pero eso es gente que lo vio. Eso no es una encuesta. No, para nada. Esas no son 200.000 personas diciendo que tienes la razón. Y ya quisiera yo tener esos seguidores, pero no, me vieron ese mensaje. Pero es que es primera vez que ocurre, o me ocurre, que un mensaje cualquiera agarra centenares de miles de visualizaciones, ¿no? Y es porque hay un interés extraordinario en esa tesis según la cual todas las dudas que existen fuera de Estados Unidos, en Estados Unidos disminuyen drásticamente. Porque aquí sí hay la certeza de que hubo un colosal fraude electoral, que es lo nuevo en este enero, que tú hablas de los eneros, hemos acostumbrado a que cada 4 años, no. Este enero fue distinto porque nunca en 250 años de historia norteamericana, bueno, o por lo menos no registra la historia que haya existido un fraude masivo como el de esta vez. El fraude, estamos hablando, mis amigos, de que la gente del Partido Demócrata se anotó 12, 15 millones de votos adicionales, ¿bien? En papeletas por correo, en votos en ausencia, 15, 20.000 muertos votaron, etcétera, etcétera. De eso se están encargando de documentar todo ese fraude prominentes abogados como Giuliani o la señora Cindy Powell del equipo de Trump. Y en Estados Unidos no es que haya una mayoría demócrata o una mayoría republicana en el Congreso que valide o no valide ese fraude, sino que basta que un senador se oponga a que tales representan un voto de tal estado para que automáticamente mínimo se discuta a fondo si es irregular o no esa votación. Y hay, no sé, un centenar ya de senadores y diputados que van a impugnar esa representación. Es decir, sobran testigos para que se repita para que se establezca una discusión sobre la certificación de los votos. Como la gente ya conocerá, la votación en los Estados Unidos es indirecta
directa. El pueblo no vota, el pueblo vota por unos representantes, el colegio electoral. Y es ese colegio el que designa al presidente. Bueno, bien, la gente estima, o muchísima gente estima, que esos que se atribuye Biden no son tales. Y hay 7 estados que se han protestado, pues, que tengan representantes hacia el señor Biden. Y entonces optaron salomónicamente cada uno de esos estados en proponerse ambos partidos con un número igual de electores. Es decir, si hay, qué sé yo, 15 por Pensilvania, hay de demócratas, hay otros 15 republicanos. Y el Congreso deberá decidir cuál de los dos grupos de 15 tendrá el voto. Y por eso no hay manera de saber antes de que ocurra esa votación cuál será su resultado. Pero si no hay manera de saberlo, ¿por qué tú dices que entonces Trump va a ser ratificado? Porque basta que se impugne esa elección para que entonces ocurra ¿qué? ¿Quién va a decidir eso? Son 7 estados, nadie puede decidir cuáles son los verdaderos, a no ser que repetición de elecciones nadie ha hablado. Es que en una votación de las legislaturas de cada estado se decidirá quién representa ese estado, porque esto no es un país con un pueblo, no. Esta es una nación de estados y son 51 estados. En 30 estados existe una legislatura de mayoría republicana y en última instancia son esas legislaturas, esos congresos de estado los que deciden el voto de ese estado y ese es un representante. Entonces, entre los 50 legislaturas, 30 votarían por Trump y 21 por Biden. Pero eso tiene que ocurrir primero. ¿Ah? Es decir, eso no ha ocurrido. No va, pero ocurrirá al ser impugnado el colegio. En caso de que sea impugnado, me acabas de decir tú, no sabemos qué va a ocurrir allí. Porque no, esta gente puede votar. Esta gente puede votar a favor de Biden. Uno no sabe si esa gente, a pesar de ser republicano, decida que van a votar a favor de Biden. Uno no sabe. Es que hay un incidente previo. Ajá. Que es que esos estados, que son 7, están impugnadas esas votaciones. No hay colegio electoral. Y entre los que no fueron impugnados, Biden puede tener 220 y Trump tiene 232. Tienen que llegar a 270 votos. Para eso se necesitan 3-4 de estos 7 estados, porque son de población diferente y de representación diferente. Bueno, entonces pacientemente los partidarios de Trump esperan que eso se enrede por primera vez, porque hubo un enredo pequeño cuando Bush en Florida, y al terminar, bueno, el señor, el que estaba ahí, que había ganado, que era aquel climatólogo, ¿cómo se llamaba? Al Gore. Al Gore, y que había ganado, y a los 19 días le dijeron: mire, señor, usted no ha ganado, Florida resolvió su lío en tal condado, etcétera, y usted ya no es. Hubo un lío con la elección de Kennedy el año 60, sí. 59-60, que hubo una impugnación y también se resolvió contra Nixon y a favor de Kennedy. Bueno, esta vez hay 7 estados impugnados. Y de lo que se trata es de una investigación en curso. Hay un fenómeno que yo creía distinto, yo creía que no iba a ser como está siendo, que es que la Corte Suprema y los juzgados, etcétera, iban a intervenir, pues no quieren meterse. Todas las demandas las han desestimado los jueces, digamos, distritales, los jueces regionales, y la Corte Suprema no se mete en este lío. Prefiere algo así como: entiéndanse ustedes entre los partidos en el Congreso si van o no van a designar a este hombre. Eso hay toda clase de acusaciones. Entonces, aquel mito de la República funcionando y de que el Poder Judicial tenía un poder enorme, como ha tenido 250 años para dirimir conflictos de poderes, esta vez los señores resuelven no meterse en ese lío. Y entonces están en manos del Senado del país, y más aún hay una tesis última que ha salido, que en última instancia el que certifica o no ese voto es el presidente del Senado. Es decir, el que puede decir este voto vale y este no vale es el presidente del Senado, que es el señor Pence.
Claro, el vicepresidente. Ahora, que es el vicepresidente Pence. Eso lo has explicado de forma exacta. Eso es así, ese procedimiento es así. Bueno. Todavía no sé por qué un procedimiento que no hemos llegado allá, ni se ha realizado la votación, termina en una conclusión tan tajante de Alberto Franceschi diciendo que Donald Trump será ratificado. Yo dudo de eso. Mañana empiezan a llegar a Washington. Se estima que los más pesimistas hablan de 2, 3 millones, los más optimistas de 10 y 11 millones de personas que vendrían a un meeting de Trump. No es un meeting, es una ocupación de la ciudad. De todo el país vendrán a manifestarse por Trump. Y el Congreso reunido el 5, con 4, 6, 8, 10 millones de personas en las calles de Washington. Y no ha funcionado las tales reglas de transición. No hay manera que Trump reconozca. Se eliminó ¿cómo se llama? Los saludos de fin de año. Está en colapso las instituciones norteamericanas en este momento. Y hay una beligerancia cada vez mayor de temas tales como traición a la patria, colusión con potencia extranjera para producir el fraude de las máquinas, ¿cómo se llama? Smartmatic Dominion, que en 32 estados fueron manipuladas, y hay demostración fehaciente de que esas máquinas son dañadas, que son tóxicas, como en Venezuela, de que hay 7 u 8 países que intervinieron en teclear modificaciones de esas máquinas. China en particular, está Alemania, Italia, hay conspiraciones, por supuesto Canadá, Venezuela, entre ellos Irán. Es decir, hay una confabulación según prominentes abogados del país, en particular la ex fiscal o la fiscal Cindy Powell, que opina que hubo una manipulación manifiesta de varios países, y eso es, amigo mío, traición a la patria. Y está en juego nada más y nada menos que el pescuezo de más de uno, porque pueden haber hasta condenas a muerte si se hiciera una demostración efectiva de que tal colusión con potencia extranjera hubo para alterar el resultado electoral. Aquí se habla de ejecuciones probables, aquí se habla de traidores a la patria, aquí se habla de que Trump se queda sí o sí, y que hay ambientes de verde oliva en el horizonte inmediato. O sea, aquella visión bucólica de la nación norteamericana, nación solo de leyes y de costumbres prefijadas, absolutamente normalizadas por la aplicación de esa ley, eso estalló. Y tenemos, a partir del fraude, toda clase de aliños y de incógnitas que se concentran en estos 3 días, y hay los dos bandos. El bando Biden, demócrata, como a la defensiva, no haya que decir, no haya que proponer. Lo que le queda es entonces la censura. Los señores de las grandes corporaciones estas mediáticas, la gran prensa, las grandes cadenas de televisión, todas empeñadas en derrotar a Trump, como durante 4 años estuvieron contra él, y ahora entonces pretenden también empujarle, atarrugarle al país el fraude electoral y no van a poder, porque aquí hay alguien que decidió pararles el trote. Esto tiene discusiones paralelas, Daniel. Pero por ejemplo hay una, ¿no? Porque tú me dices que en este rudo invierno que estamos viviendo en el norte del mundo, y que en Washington es particularmente duro los primeros meses del año, va a haber una movilización de millones de personas. Y que esa movilización de millones de personas se va a realizar paralelamente a la discusión en el Congreso sobre el asunto que hemos planteado. Pero una cosa tiene que ver con la otra, a menos que Donald Trump sea José Tadeo Monagas y se pretenda asaltar el Congreso, cosa que yo no creo, ¿no? Entonces, asaltarlo no, pero sí los va a asustar. Bueno, pero una cosa es que haya 10 millones de personas en la calle y otra cosa es que el Congreso pueda depender de una turba que le empuje las rejas en función de una u otra decisión. No, él tiene mayoría en el Senado. Entonces, ¿para qué necesita 10 millones de personas afuera? No, bueno, porque él le quiere agregar a esto el cognomento lógico de que estamos ante un hecho excepcional. Primera vez que hay fraude, primera vez que la gente se manifiesta en la calle.
a principios de año para evitar que se consuma el fraude completo. Y ese manejo del tema de la traición a la patria, la colusión y las ejecuciones, ¿a quién señala directamente? O sea, Donald Trump está planteando que hay que ejecutar a Joe Biden y a esa gente. Yo no sé si por su edad o por consideraciones X, pero es que hay responsables directos en esto. En particular, lo de la instalación de máquinas, por ejemplo, lo del financiamiento del fraude mismo, lo de la falsificación de boletas, todo eso. Ellos dicen que tienen pruebas de todo y que van a anunciar ahora, el 4 o 5 de julio, todas esas, digamos, calamidades que cayeron sobre la democracia americana de parte de estafadores. Se habla del famoso Estado profundo. ¿Qué es el Estado profundo? El Deep State es ese conglomerado de fuerzas de alta finanzas, de empresas tecnológicas, de empresas de comunicaciones, de grandes televisores, grandes periódicos, que han configurado en los últimos 20 años un muro para el ejercicio pleno de la democracia en Estados Unidos y han desvirtuado todas y cada una de las reglas del funcionamiento democrático de la nación por perversidades de todo tipo. Hay toda clase de acusaciones, Daniel. Hay incluso hasta rumores. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas de aquel propietario de una isla donde iban prominentes señores de la clase política a disfrutar de niñas y niños? Sí, este señor Epstein, que se suicidó o lo suicidaron en la cárcel. Pues parece que está muy vivo y coleando y es un testigo estrella. Ah, caramba. Sí, señor. Hay toda clase de teorías de conspiración, las llaman acá. Que es el gran problema que tiene precisamente todo esto, Alberto, porque fíjate tú el fenómeno que estamos viviendo a nivel mundial. Su discurso de fin de año, para retrotraerme o para venirme a lo que estoy viviendo acá, en su discurso de fin de año, que resulta ser además el último discurso que dirigirá a la nación, porque este año se escoge un nuevo canciller. La canciller Angela Merkel fue, desde el punto de vista, bastante dura, o sea, fue la parte más ruda y firme de su discurso. Se lo dirigió a la gente que se ha convertido en promotora, que aquí en Alemania ha habido un núcleo, ¿no? En promotora de teorías de la conspiración, diciendo que el virus no existe, que la mascarilla no hay que usarla, y ahora, además de eso, entonces han lanzado la especie de que la vacuna es para meterte un chip, para conectarte con no sé qué vaina, el 5G y 5 estupideces más. Y siempre son del mismo tipo de teorías lanzadas por un fulano a través de un canal en YouTube, a través de unas redes sociales, sin ningún sustento real, sin ningún debate real, sin seguir los patrones básicos que se tendrían que usar para derribar un fake científico, porque es muy fácil hacerlo. Un fake científico es derribable si se utiliza contra él la demostración científica del método científico que cualquier científico sabe utilizar. Lamentablemente, eso se ha sustituido por eso que llaman la posverdad, y que a mí no me gusta usar el término posverdad, a mí me gusta más utilizar mentira, porque la mentira es la mentira para donde usted la lleve. Entonces, sale un tipo diciendo, llorando frente a una cámara, diciendo que él es médico, que él es alemán y que se están muriendo los niños por el uso de mascarilla, y resulta ser que ni se han muerto niños por uso de mascarilla, ni el tipo es médico, ni tiene nada con qué comprobar esa barbaridad que está diciendo. ¿Por qué caigo en esto? Porque pareciera que a nivel mundial, entonces, se ha decidido que lo que a mí no me gusta es mentira, y que como lo que a mí no me gusta yo no lo voy a aceptar y es mentira, entonces yo crearé una teoría con respecto a eso. Yo siento que lamentablemente Trump quedó rehén de una serie de personajes que le vendieron la idea de que podían demostrar en las instancias principales el fraude que se había cometido. Y yo debo decir algo sinceramente, yo no tengo dudas de que el Partido Demócrata es capaz, sobre todo este Partido Demócrata de los cojones que tenemos ahorita, que es un partido de dementes, porque un partido donde esté una mujer como esta niña Ocasio-Cortez, que cada vez que abre la boca lo que de verdad provoca es decir, bueno, pero mándela para Latinoamérica para que viva allá, de donde nunca debió haber salido sus ancestros. Yo no tengo dudas de que hay una deficiencia ética en ese Partido Demócrata capaz de ejecutar un fraude a todos los niveles, pero el asunto es que el problema del fraude, lo hemos hablado varias veces aquí, Alberto, es demostrarlo.
Y entonces han ido para todas las instancias, y en todas las instancias los rebotan. Y entonces el señor Giuliani, Giuliani es un pero ahí es donde no eres fiel a la verdad. Los rebotan los jueces primarios del Partido Demócrata en la base del sistema judicial. Y no es que dicen usted no está demostrando, es que ni siquiera aceptan la demanda. Resolvieron no meterse, porque además, una vaina que está archidemostrada, que por ejemplo hay 10, 15 mil votantes más de los que hipotéticamente votaron, o que deberían votar, o sea, población electoral 100.000, votantes 130.000, ya va, que hay 30.000, ¿cómo se llama? Sobrante, en la hipótesis que hubieran votado el 100%. Casos de eso hay muchos, Dani. De verdad hubo un fraude, una manipulación por el tema del voto por correo. Pero lo que nos habían dicho desde el comando del propio Trump era que todo eso, inclusive desde todos los que lo apoyan, desde distintos y todo, por cierto, que tienen un muy buen aparato de comunicaciones para expresar sus ideas, cosa que me parece fundamental en un grupo político, es que han dicho que todo eso se iba a derribar y que cuando llegara al Tribunal Supremo, a la Corte Suprema de Justicia, se iba a caer porque los jueces, los magistrados los habían nombrado Trump y todos eran republicanos. ¿Eso ocurrió? Esa es leyenda. ¿Es una leyenda? Sí, bueno, porque realmente lo han nombrado aquí han tejido una cantidad de leyendas que uno no sabe. Fíjate, ahorita acaban de desenterrar y revivir a Epstein. Mira, aquí hay 200 problemas de ese tipo. Para configurar una verdad definitiva, solo hay que dejar correr, digamos, los hechos tales como vienen. Y, por ejemplo, la Corte Suprema. Dani, te está hablando una persona que tiene que, por supuesto, ser autocrítica para poder hablar de muchos temas de Estados Unidos. Yo, por ejemplo, creía en ese fetiche llamado el Tribunal Supremo de impecables jueces imparciales. Resulta que eso está podrido hasta los tuétanos, chicos, varios jueces de eso, y en particular su presidente. Según el señor Trump, es un delincuente el tipo. Entonces, ¿eso se parecerá a la verdad o es verdad? Bueno, eso es lo que quedará demostrado, porque a su vez tendrán que demostrar que ese señor de verdad es delincuente y que esa mayoría de que la que se habla en el Senado digamos, es de una mayoría muy precaria, pero donde no hay en la otra exacta mitad, no hay una sujeción irrestricta a la ley, sino que hay toda clase de ¿cómo se llama?, de orígenes fraudulentos de muchos de esos diputados y senadores. A punta de billete, Dani, esto es un ocaso, esto es una descomposición de etapa final, de etapa terminal de un régimen político que había aguantado 2 siglos y medio y que da por todas partes fisuras como un bote hundiéndose. ¿Por qué están los militares tan pendientes de que se ajuste todo a criterios de verdad en el tema del espionaje y de la manipulación electoral desde afuera? Pues este es un país asediado, este es un país que se metió en muchos líos que resultaron ahora que fueron líos manipulados. Tú sabías, por ejemplo, que está prácticamente demostrado que el ISIS lo armó McCain, el antiguo candidato del Partido Republicano que adversó a Obama, que McCain era del Estado Profundo y que era el rey de Arizona. En Arizona allí quedó como un entredicho sobre la bendita elección allí del colegio electoral. Pero esos mismos factores que crearon el ISIS de mortíferas consecuencias en el Medio Oriente y en Europa, bueno, tienen en los Estados Unidos posiciones internas ganadas para manipular también las elecciones. Dani, aquí hay demasiadas cosas, Dios mío, que asustan que se hayan dejado crecer hasta niveles que amenazan el estallido de Estados Unidos. Esta es una nación que puede haber inaugurado en enero, y eso no es perceptible para mucha gente, una situación revolucionaria, a saber, los de arriba ya no pueden vivir como antes y los de abajo ya no aceptan vivir como antes. Pero fíjate tú lo que yo hice un pequeño sondeo, aprovechando el inicio de año, ¿no? Que uno normalmente llama y habla con gente. Y hablé con varias personas, no solamente de nacionalidad venezolana, sino de otras nacionalidades residenciadas en los Estados Unidos, y de distintas partes, nada más de la Florida, para intentar testear qué está pasando, o sea, qué siente la gente. O sea, mira, ¿qué está pasando en
ahorita, en los Estados Unidos. ¿Qué pasa con Trump? ¿Qué va a pasar ahí? Y la gran mayoría de la gente con la cual yo me comuniqué y con la cual yo hablé era gente que estaba preocupada en ese momento por el tema de los recaudos necesarios para obtener los beneficios que a última hora el Congreso aprobó para ayudar a la gente con motivo de la crisis del coronavirus. Porque es que hay una realidad que parecen algunos que no, o sea, en estos países, cuando se ve desde afuera, algunos quizás no lo analizan. Aquí uno tiene que seguir viviendo, aquí no se paraliza el país, ni en los Estados Unidos ni en Europa, se paraliza el país por la situación política. La gente sigue trabajando y sigue pagando los impuestos y sigue pagando el alquiler. Así es. Tienes que seguir trabajando, tienes que seguir, la vida sigue. Entonces, que tú me digas que hay una posibilidad de una movilización de 10 millones de personas a Washington para apoyar a Trump, que puede ser 10 o puede ser 1 millón, da igual, pero estamos hablando de gente, que puede haber una situación en el Congreso, pero quienes dicen eso son los mismos que decían que podían ganar inclusive en la Corte Suprema. Y además de eso, entonces me dicen que no, que EPSA está vivo. Yo tengo todo mi santo derecho a dudar de todo lo que me están diciendo, Alberto. Porque me están argumentando una gente que me argumentó unas locuras en el pasado que no lograron demostrar. Sí, solo que no es locura el fraude, no es locura que tenía mayoría y tiene mayoría supuestamente conservadora en la Corte, no es mentira que ahora sale a flote unas dudas muy profundas sobre las calidades morales del señor, de que hay toda clase de prácticas de pedófilos en la alta clase política y de que hay esas teorías de conspiración que se parecen demasiado a la verdad muchas veces. Pero es que una cosa es parecerse... ¿Cómo hago yo si la realidad es así? Bueno, es que una cosa es parecerse a la verdad y otra cosa es que sea verdad. Fíjate tú, pero ¿y cómo te lo demuestran? Te lo demuestran fácilmente, como ocurrió... No es aceptando a Biden presidente, por ejemplo. No, pero tampoco... Que se demuestra la vaina. No, pero tampoco señalándolo de pedófilo sin tener pruebas, porque lamentablemente aquí han convertido el tema de la pedofilia y te puedo hablar con varios casos. Por ejemplo, ¿quién te habla? El año 2019 fue acusado por los laboratorios de Venezolana de Televisión de ser un pederasta y me sacaron un supuesto expediente y lo pusieron en las redes sociales. ¿Por qué? Porque la pederastia es un delito tan horrible, una cosa tan espantosa, una cosa tan asquerosa, que cuando tú utilizas en la cuestión de la pederastia para acusar a alguien de algo, ya esa persona tú la reduces al mínimo, esa persona no tiene ningún valor, porque la gente dice, bueno, lo están acusando de eso es una cosa tan horrible que yo mejor ese señor ni lo veo. Por supuesto, quienes tenemos la verdad de nuestro lado, salimos y nos defendemos y decimos, mira, número uno, ese expediente es mentira, número dos, esa vaina es un montaje, número tres, me estás acusando de una vaina en una fecha en la que ni siquiera yo estaba en Venezuela. Pero más allá de eso, por un ejemplo, el caso del príncipe Andrés, de Gran Bretaña. Bueno, el señor está acusado de haber ido a la famosa isla esta. Sí. Y el señor le hace una entrevista y el señor no lo niega. O sea, ya está, no hay más nada que discutir. Ese señor confesó que fue para la isla. Ese señor aparece en fotos. Ese señor aparece señalado. El señor le hacen preguntas que no logró responder. El señor no logró decir si él de verdad estaba seguro. O sea, el señor se atreve a decir que él creía que esa muchacha tenía 18 años y que él... Es decir, estamos hablando de un tipo que confesó. Eso es una prueba. Yeah. Hay fotos, hay testimonios. Y bueno, y lamentablemente el tipo se echó la paja él mismo en una entrevista. Bueno, eso es contundente. Ahí yo no tengo nada que discutir. Tienen lo mismo de Biden. Dani, por cierto, yo no te he dicho que Biden sea pedófilo, aunque hablan de que el morbosín lo llama. Se utiliza la acusación. No, yo te estoy hablando de algo y ponen unos videos del señor agarrando muchachitas. Entonces lo colocan. Sí, Dani, eso es toda la campaña sucia o real o fidedigna. Bueno, yo lo que quiero traer al tema, Dani. Lo único que yo sé con propiedad es que hay demasiadas evidencias de que hubo un fraude electoral. Muy bien. Y si hay demasiadas evidencias que hubo un fraude electoral, ¿por qué contaminar eso que debería ser demostrable con 50,000 cosas adicionales donde aparecen hasta los ovnis y pederastas resucitados para darle valor a algo que es fácilmente demostrable, que hubo un fraude? ¿Cómo es posible que hay 10 millones de votos en un condado donde hay 1,000 personas? O sea, explícame esa vaina. Eso no, yo no necesito más nada. A mí me explicas eso. Dani, hay pruebas reunidas. La abogada, la fiscal Cindy Powell y el abogado Giuliani se han dedicado un mes a montar el caso, como se dice,
a tratar de demostrar, y van a demostrar porque ya tienen sobrada evidencia para demostrar que hubo millones de votos falsos, de correos, digamos, inflados de boleta falsa, de cajas de boleta falsa que han metido en las máquinas que está demostrada, aceptan en su conexión a internet, que decían que no era, pero sí estaban conectadas a internet, digamos, modificaciones de la votación y los cambios de voto. Hay votaciones en condados, Daniel, de 300,000 votos para Biden y 0 para Trump. Coño, como que un poco dudoso de la votación de ese condado, Daniel. Entonces, ese tipo de casos que se multiplican por un centenar en 7 estados es lo que ha venido montando el señor Giuliani y la abogada Cindy Powell. Hay entonces materia de duda, por lo menos. Y eso, todas esas pruebas, para hacer la precisión, entonces, todas esas pruebas durante todo este tiempo que no han sido vistas por jueces porque no han querido verlas porque los jueces son demócratas, no ha llegado al Tribunal Supremo porque los jueces del Tribunal Supremo son malos, va a llegar ahorita al Congreso y en el Congreso sí las van a ver. Se supone, Dani. Alguien tiene que ver esa vaina. Porque si no, aquí no hay ni Congreso, ni presidente, ni nada. Es la anarquía lo que... Alguien tiene que resolver eso. Ese es el asunto. Y bueno, esa es la preocupación. Eso es lo que se está discutiendo. Yo te digo, cuando te hablo de que esto puede estar estallando, no te extrañe. El Estado norteamericano puede dejar de existir como federación de Estados Unidos. Es de eso nada más lo que se discute. Y pareciera que los bucólicos, digamos, ¿cómo se llama? Creyentes en que todo es una leyenda de exagerados, pueden encontrarse con que este país se va al carajo. Pero ¿de qué manera se materializaría eso? Vamos a ver la hipótesis, por ejemplo, que a mí me preocupa. A mí me preocupa lo siguiente. Lo que yo veo claro que va a ocurrir y que ya está ocurriendo es que Donald Trump no va a reconocer bajo ningún concepto haber sido derrotado en unas elecciones. Ni va a entregar la presidencia, ni la va a entregar. Pero es que en el caso de los Estados Unidos hay un pequeño problema, estimado amigo, que la presidencia ni se da, ni se quita, ni se entrega. Él se va a quedar dentro de la Casa Blanca y lo van a dejar tan tranquilo o lo van a sacar rastra. No hay fuerza para sacarlo. ¿Cómo que no hay fuerza para sacarlo? No tienen ni leyes, ni pronunciamientos, ni instituciones que lo obliguen a sacarlo si no se le demuestra que las elecciones fueron limpias, que no lo fueron. O sea, que podría ocurrir que Joe Biden se juramente allí en Washington y que lo transmita a todo el mundo y cuando vaya para la Casa Blanca Trump no lo deje entrar. ¿Quién lo juramenta? Se juramenta ante un juez. Vaina, ya tú me fabricaste otras instituciones. No. Un juez que, sí, pero la juramentación del presidente en la inauguración. ¿Después de qué? Después de que el Congreso ha validado su elección. Exactamente, por eso es que esa validación no existe. O sea, ¿tú crees que no se va a dar ese momento? No se va a dar la validación por el Congreso de Joe Biden. No, perdón, reformulo la pregunta. ¿Tú crees que en el Congreso se va a detener o sea, que va a haber un desarrollo de los eventos que van a detener la juramentación de Biden? Así es. O sea, que la demostración va a ser netamente parlamentaria. Así es. Porque, por ejemplo, hay dos modalidades. Pence renunció a una, que es que él, según una interpretación, porque hay unas grandes lagunas en la Constitución americana. La gente cree que todo está previsto allí, no milimétricamente, no es el caso. Hay una interpretación que dice que es el vicepresidente el que acepta o no los votos, imagínate tú, de los colegios. Y entonces todo el mundo empieza a decirle, y hay incluso una demanda de un republicano, no sé si el propio Ted Cruz, que no sé si es el voto, que dice, usted defina, porque usted constitucionalmente está obligado a ser usted el que decida. Prácticamente el que decide si es Trump presidente o no es el vicepresidente que acepta o no los votos que le llegan ahí al Congreso. Bueno, Pence, el vicepresidente, dice, yo no decido esa vaina, pero ¿cómo es que se va a decidir entonces? Bueno, cada uno de los colegios electorales basta que se pare un senador y un representante y hay 40 senadores ya anotados y como 100 diputados ya anotados para, ¿cómo se llama? Objetar la votación de tal o cual estado. 7 en total.
Una vez que el señor Pence diga, a ver, ¿quién opina? Yo objeto, dice Odi. Yo objeto, ya está. Ese entonces se pasa a una discusión particular de 2-3 horas cada uno. Son 2-3 días discutiendo esa vaina. Los 7 estados. Al final es una votación la que decide. Aquí tú estás siempre sacando la cuenta que los republicanos votarán en bloque y los demócratas en bloque. Ahí puede haber cruces muy raros, porque hay muchos demócratas que pueden no gustarle quedar asociado a un fraude, por ejemplo. Y al revés. Ajá, ok. Y tú sabes lo que hay detrás de esta vaina, un detalle que te propongo que lo ayudes a entender. Si tú, sabiendo que hubo fraude y sabiendo que está objetado, tú quieres hacer votar a favor de esa vaina, es traición a la patria. ¿Qué tal? ¿Cómo te quedó el ojo? Bueno, eso, y puede ser llevado preso. Ya esas son otras consideraciones, pero yo puedo hablarte de que, porque recuerdo muy bien la sesión, yo seguí muchísimo el caso del fraude Bush Al Gore. Y yo recuerdo exactamente que hubo una situación cuando Al Gore dice, yo no voy a seguir peleando esto, yo no voy a seguir exponiendo al país a esto, yo doy por electo a George Bush. Hubo un levantamiento, pues no voy a decir popular, pero sí hubo un alzamiento de un sector del Partido Demócrata que fue encabezado, por cierto, por el llamado miembro del lo que llaman el caucus negro, que eran parlamentarios negros que se opusieron, o sea, que decían que había que protestar esa elección. Y el gran momento fue que, bueno, Al Gore tenía que preguntarle parlamentario por parlamentario si aceptaba o no la electoral. Y hubo cerca de 5 representantes que dijeron que no, 5 representantes negros del Partido Demócrata, que dijeron que no aceptaban el resultado, pero no hubo ningún senador que avalara el asunto. Por lo tanto, eso se quedó allí, no avanzó. Y todo el mundo felicitaba el rol de Al Gore, porque evidentemente los senadores pueden decir, bueno, pero si Al Gore, que es el perdedor, y el senador, y él es el que está allí contando los votos y está tan tranquilo aceptando la derrota, yo no voy a exponer mi capital político a montarme en esto, cuando este tipo ya reconoció. Pero ahora es distinto. Ahora es distinto porque no, el afectado por el fraude no ha declinado. El afectado por el fraude se mantiene casi que alzado en armas. Entonces aquí se empiezan a ver una cantidad de cosas. ¿Qué pasa si resulta ser que todo esto pasa por el Congreso? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Donald Trump? Porque tú me hablas de unos demócratas que podrían no querer anotarse con el fraude. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero mira, tomando en cuenta que unos republicanos como la familia Bush y otros republicanos prominentes que salieron a hablar a favor de Biden, ya a votar por él, y ya lo reconocieron como presidente, ¿cuántas sorpresas nos aguarda en la fracción parlamentaria republicana este proceso que viene ahora? Mira, Dani, yo no puedo entrar a considerar detrás de cada caso, detrás de cada gran personaje, lo que hay detrás. Lo que pasa es que para discutir contigo yo no tengo ni el conocimiento ni la certeza para decirte tal cosa, que por ahora tú las clasificas en campañas de teoría de conspiración, etc. Algunas. Por ejemplo, Dani, el jefe de la bancada republicana del Congreso, el señor McConnell, McConnell dijo que Biden había ganado. Jefe de la mayoría de republicanos. ¿Y tú sabes el lío que tiene ahorita McConnell? Tiene 2 líos. Uno, todos los diputados y senadores que están anotándose para, digamos, objetar el triunfo de Biden y respaldar a Trump, que lo dejan a él en un perfecto ridículo. Y además le han sacado al señor que su mujer es china de China, y que tiene una fortuna gigantesca prodigada por lo que es la clase gobernante del Partido Comunista Chino. A ver, ¿qué va a pesar más? ¿Las opiniones racionales del señor y su negativa a aceptar que su amigo Biden, porque es muy amigo de Biden, pierda,
o le van a sacar el caro que es casi chino, que se le están viendo los ojos casi. Y ese hombre de esa inteligencia proverbial, casi sobrenatural, que es Donald Trump, no se dio cuenta de la nacionalidad de la esposa de este señor hasta ahora. Mira, Dani, ni de esa ni de muchas otras cosas, como que, por ejemplo, Dani, el señor Barr era un fiscal general heredado de Obama, y él siguió trabajando con él, y Barr está chico resbaladizo en el último mes, y casi que si le hubieran pedido una opinión íntima, hubiera dicho que Biden había ganado. Pues el tipo se ha alineado con Trump casi que más o menos nariciado. No sé. Pero es que el señor ha dicho algo. Yo le he hecho seguimiento a Barr, porque Barr es un tipo que tiene tabaco en la vejiga, por lo menos esa es la fama que le ha hecho el propio aparato. Entonces el señor ha dicho, no veo razones para nombrar un fiscal especial, es lo que han dicho. ¿Y qué pasó? Y el señor sigue, bueno, Trump dice que sí. No solo que sí, sino que ya está nombrado el fiscal especial. Pero ¿tú sabes cuál es el fiscal le preguntaron especial? Y Barr dijo, yo no veo la necesidad de nombrar. Por supuesto, si es que toma partido contra Trump después de haber estado 4 años a su lado. Pero entonces, es un hombre de opiniones propias. Muy bien. Entonces, ¿por qué razón un hombre como Donald Trump pasó 4 años con el enemigo? Pero pasó 4 años durmiendo con el enemigo y no se dio cuenta, y hay que darle 4 años para que lo termine de matar. Yo entiendo esto. Es que el respeto a la inercia de las instituciones es mucho más grande del que tú imaginas. No es como allá, te salen todos los copellanos. Ahora es copellano, salen todos los. Ahora es chavista, salen a Deco de copellano porque ahora es chavista. No, la vaina no es así aquí. Esos son nombramientos que pasan por el Congreso. Bueno, por supuesto, yo lo sé. Una cosa, pero si lo sabes, tienes que saber que Barr fue un fiscal, ¿cómo se llama? Sostenido por los dos partidos. Pero deberías también entonces agregarle el conocimiento, Dani, de que ese fiscal que lo sustituye a él es un fiscal especial porque tiene competencia militar sobre las investigaciones que está haciendo, y de que ese señor puede emitir órdenes de arresto directo para los que señale como confabulados en el fraude. Es que esto se encochinó completo, Dani. Yo vuelvo a hacer y sigo haciendo el papel de abogado del diablo para decir lo siguiente. Por supuesto, de lo que permite que lleguemos a alguna vaina interesante. Yo lo que pregunto es lo siguiente: ¿cómo se sostiene la opinión de que Donald Trump es el prohombre absoluto y completamente preclaro para dirigir a Occidente en su batalla contra la avanzada globalista que intenta imponerse desde China en contra de Occidente y los valores de Occidente, cuando ese señor Donald Trump no se dio cuenta de quién era su fiscal, no se dio cuenta de quiénes eran los magistrados que estaban nombrando, no se dio cuenta de quién era el jefe de la Fracción Republicana, no se dio cuenta de quiénes eran los que estaban con él, contra él. Lo que no puedes negar es que tiene un corazoncito pro Biden. No tengo un corazón pro Biden, tengo un corazón crítico con respecto a Trump. Bueno, pero si este tipo es tan arrecho, ¿por qué no se dio cuenta de esta gente? Y quieres que te haga la lista de las cosas donde acertó Trump en 4 años desmontando todo lo que se llamó el Estado profundo. Quiere decirte que la clase política de Washington antirrusa, por ejemplo, pretendió contradictoriamente mezclarlo como si fuera un agente ruso a Trump durante 3 años en unos juicios interminables. Y ganó en todas las instancias. No solamente ganó en todas las instancias, sino que logró demostrar que Joe Biden tenía una vinculación a través de su hijo con una serie de sinvergüenzuras ocurriendo en la Crimea ucraniana ocupada por los rusos, cosa que a mí me parece gravísimo y que no entiendo cómo no ha llegado. Entonces era una canallada. Entonces era una canallada de los demócratas y del factor del Estado profundo interesado en desacreditarlo y joderlo. No, Dani, la cosa no es, digamos, solamente de proverbiales virtudes visibles. No, hay canalladas de todo tipo. A ver, el resultado de esa política, ¿cuál es? Hay una beligerancia cada día mayor contra Rusia y de Rusia contra Estados Unidos, o hay una especie de pacto tácito de no nos pisemos la manguera porque Estados Unidos está empeñado en una línea de contención de conflicto a nivel mundial. Contrario a Obama, que le dieron un premio Nobel y desató 5 o 6 guerras. Entonces, Dani, ¿cuál es el resultado de Trump? Son 4 años de desmontaje de conflicto.
sin duda. El tipo operó contra el famoso Estado, el conglomerado militar industrial, mientras aumentaba el poderío militar norteamericano. Nadie ha dicho lo contrario. Es más, si algo me sale a mí en todo análisis que intento hacer, son las famosas palabras de Eisenhower con respecto advirtiendo de los peligros de ese complejo industrial militar. Sobre todo cuando lo dice Eisenhower, que es no solamente un militar, sino el militar que ganó la guerra. Y además de eso, que presidió a los Estados Unidos en el durísimo proceso de posguerra, que fue duro para los Estados Unidos y para el mundo. Cuando él plantea eso, lo plantea en el momento en que le va a dejar el poder a los demócratas. Yo estoy convencido y completamente convencido de que esa política hipócrita de los demócratas de querer meterse en los conflictos del mundo inventando un altruismo que no existe. Yo recuerdo el altruismo de Bill Clinton hablando de Somalia y el altruismo de estos carajos hablando de Irak y de todo aquello para meterse en una guerra donde iban aquellos conglomerados económicos como la Halliburton y todo este poco de bichos a venderte toda esta cantidad de vainas. Y uno sabe que eso existe. Entonces vuelvo y pregunto yo, ¿era sensato abrir tantos frentes y jugarse la permanencia en la presidencia como hizo Donald Trump? ¿No fue ese su gran error? No, Dani, pero si los pocos que abrió se los censuras. Vuelvo a hacer la pregunta, no me expliqué bien. O sea, es obvio que tuvo una buena cantidad de logros. Por ejemplo, el caso, nadie le reconoce a Donald Trump. Una de las cosas que yo digo, bueno, aquí cuando somos mequinos lo somos. Donald Trump le bajó volumen prácticamente a cero al problema de la península coreana. Así aquí es. Donald Trump. Y al tema con Rusia. Donald Trump le reveló al mundo que el gordito que él bautizó como Rocketman, lo que era un muchacho con déficit de afecto. O sea, que lo llevó a los Estados Unidos. Fue una cosa... Es un poco más complicado que esto. No, pero Alberto, no. Mira, los seres humanos son seres humanos siempre. Era un muchacho con problemas de afecto. Llevó a... O sea, Donald Trump se comportó con el dictadorzuelito de Rocketman de Corea del Norte como el padre, como el padrastro, ¿verdad? Que va a rescatar al hijo díscolo de su esposa y que se porta mal, que sacaron al otro, y lo agarró y lo llevó para Disney. Llevó al muchacho para Disney y el muchacho empezó a portarse bien porque lo que necesitaba era afecto. Le enseñó la camioneta por dentro y el tipo vio la vaina y dijo, venga, qué arrecho y tal. Y se paraliza un conflicto que mantuvo a Asia detenida durante 50 años. Allí hubo una situación importante. Todo lo que ha significado estas jugadas que yo no entiendo cómo estos grandes analistas de estas grandes revistas, de estas grandes, la gente de Foreign Affairs me desuscribí porque no veo los análisis objetivos. Cuando no te hablan de lo que ha sido la política de desgaste en contra de Rusia con el tema de Ucrania. Rusia no va a poder mantener esto 3 años más. O sea, ya todo el mundo, tú lo que tienes que sacar la cuenta, ese gasto con Crimea no les da, no pueden con eso, y eso lo logró Trump diciéndole, no, si no, nosotros no solemos, quédate con Siria, no, échale bola con Siria, y échale bola con Afganistán, échale bola con... Y quédate con Crimea también. Quédate con Crimea, nosotros nos vamos, si te puedes quedar con eso, échale bola, yo me voy. Esa política convirtió a Rusia en el hazmerreír de la región. Porque cuando empiezas entonces a ver que no puedes con Siria, no puedes con Turquía, no puedes con Crimea, no puedes con Ucrania, no puedes con Chechenia, no puedes con el Daguestán, no puedes con Osetia, no puedes con nada, queda claro que, como decía Mao, las potencias nucleares terminan siendo unos grandes tigres de papel. Eso hay que reconocérselo. Pero ahora vuelvo y entonces al punto. ¿Qué necesidad tenía Donald Trump de abrir tantos frentes de batalla contra enemigos tan grandes? ¿Qué te puedo yo decir, Dani? En vez de irlo tumbando uno por uno, se metió con todos y bueno, y hubo un concierto para delinquir. Mira dónde estamos. Dani, tú alineas argumentos y los das por resueltos, satisfechos y exitosos. Sí. No es así. Sí. Mira, yes. Para agarrarte nada más que la retaíla última sobre Putin. Putin se mete en Ucrania porque, ¿cómo se llama? En Crimea. Porque el 98% de la población de Crimea es rusa y toda la potencia naval rusa está basada en Sebastopol,
la base de Sebastopol allí de Crimea. Esa vaina, hubo un plebiscito y votaron más del 90% de la población por pertenecer a Rusia. Es más, la historia de esa vaina era que Khrushchev, que era ucraniano, le había regalado a su Ucrania natal la península rusa de Crimea. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que Trump le da la razón a Putin en esa vaina. Hay además toda la franja que, ¿cómo se llama?, que bordea Ucrania, es de mayoría de población rusa. Yo no voy a entrarte en las consideraciones de la rusificación que hubo desde la época de Stalin y de la época de los zares para alterar todas esas fronteras en base a una demografía y una densidad poblacional cada vez mayor de rusos y de lengua rusa en esas partes geográficas que reclama Putin. Pero el tema ucraniano es mucho más complicado de lo que la gente se imagina. Ucrania se atrevió rápidamente a ser un peón alemán en la política, digamos, de hostigamiento a Rusia, mientras que la propia Alemania, chicos, es el mejor cliente de Rusia en materia de, ¿cómo se llama?, de energía, al punto que notados líderes de la socialdemocracia son los presidentes de ¿cómo se llama?, de compañía rusa de energía. El presidente de Gazpromavia es Gerald Schroeder, y los contratos de consumo de gas de Alemania son fundamentalmente rusos, pero Rusia es una potencia terrestre. Ajá. Rusia es una potencia del 10% de la masa terrestre y necesita una frontera segura en su sur que colindan con ese Oriente Medio explosivo. ¿Cuál es el problema? En que se hayan entendido sobre Siria, donde hay la única base rusa en el Mediterráneo, y Trump entendió, dejen ese lío quieto, coño, con Rusia. El tema nuestro, sabiendo él que eran los norteamericanos los que habían montado el ISIS y generaron una desestabilización en toda la zona árabe, y además que habían sido ellos los que habían montado Al Qaeda en Afganistán. Pero chicos, si es que el famoso Estado Profundo pareciera que fuera el Estado Profundo contra Estados Unidos, porque ha fabricado cada calamidad a nivel internacional que ahora se revelan fueron fabricaciones de la CIA. Dicho sea de paso, en este mes no pasa la CIA como organización eductora de la comunidad de inteligencia. Van a raspar y van a disolver la CIA. ¿Tú sabías eso? Aquí hay una limpieza profunda. ¿Quién va a disolver la CIA? Trump. Si es ratificado. Va a ser ratificado. El problema es que tú dudas lo que no dudan los trumpistas. Aquí bueno, porque se fracturará. Porque si yo, gracias a la duda, de otra manera. Gracias a la duda, uno puede mantener la ecuanimidad en el análisis. Si yo doy por ciertas todas las teorías que han dado los trumpistas desde que esto arrancó, como por ejemplo la famosa teoría de que Donald Trump ganaba, arrasaba a nivel nacional y que no había manera de que perdiera. Arrasó, pero si arrasó. Pero ¿cómo va a ganar si le hicieron un fraude masivo, Dani? Ese es el otro tema. Pero el planteamiento, es el mismo tema. El planteamiento es el mismo tema. Que no había manera. Se pone en duda porque el conglomerado de fuentes mediáticas resolvieron que el presidente es Trump, las televisoras, la vaina, desde esa misma tarde. Bueno, qué raro. Y hay 7 estados ya que se han echado para atrás. ¿Dónde está esa proclama ¿cómo se llama? Generada por los medios de comunicación que ya dan Pero es que precisamente yo he puesto en duda los resultados, y lo que he dicho y lo último que dije cuando hablaba con Neumann al respecto era: yo tengo que esperar el día de la juramentación. ¿Por qué? Porque me están obligando a eso, por una simple y sencilla razón. Yo no puedo creer que haya periodistas capaces de defender la atrocidad cometida contra el ciudadano, sobre todo contra el ciudadano americano, pero contra la verdad, contra el ejercicio de periodismo, de haberle cortado la transmisión, de haberle cortado los micrófonos al presidente de un país mientras daba una explicación que bueno, Dani, era bienvenida a la realidad, Dani. Eso a mí me pareció un atentado contra la verdad. ¿Por qué te parece eso y no todo lo demás? Bueno, estamos ante una conspiración. La única conspiración real en los Estados Unidos es esa macabra conglomerado de fuerzas del Estado Profundo y de las grandes medias para obligar a arrodillarse al único tipo que se les ha enfrentado en estos años. Te estoy diciendo, y vuelvo al punto, desde mi punto de vista, la única forma de nosotros saber y de entender qué pasó en esas elecciones va a ser cuando veamos la juramentación.
No hay manera. Si tú me dices que me lo acabas de decir. ¿Cómo te encantan los mitos, Dios mío? No, imagínate, bueno, pero el que acaba de decir aquí que está vivo eres tú, no yo. O sea, que ya es bastante, Alberto. ¿Quién dijo que está vivo, qué? Que este pederasta estaba vivo, que es un zombie. No, esa es una noticia. Yo no sé si está vivo. ¿Qué carajo voy a saber yo? ¿De quién la dio? ¿Quién te lo dio? CNN. Está circula en programas de opinión. Esa regadora de fake. Opinión acá en Miami. Que es CNN. En Miami. No, programa de opinión independiente. Voy a buscarlo. Pero en todo caso, el punto aquí es el siguiente. Nosotros tenemos el 20 de enero. Tiene que haber un tipo juramentándose. Ahí no hay discusión. Dani, párate ahí. El 6 de enero se decide eso en el Congreso. Lo que va a ocurrir el 20 es consecuencia del 6. Exacto. El 6 se arma el lío aquí. Ahí en tu casa. En Estados Unidos. Me hace un tanto. Yo dije, bueno, te la última. No, ya te vayas, no jodas con esto. Está bien, pero mira, Alberto, vuelvo y te repito. Yo no voy en todas estas teorías en las cuales choco con la gran mayoría de quienes las proclaman, sobre todo los que lo hacen desde las redes sociales, con aquellos rimbombantes, aquellas rimbombantes mayúsculas, muñequitos y todas aquellas cosas, intentando convencer al mundo. Ok, perfecto. Yo me tengo que someter a los hechos como un ciudadano normal. Digo, ok, ya tú me estás dando 2 fechas y es una fecha importante. Aquí el 6 de enero el Congreso tendrá que dar una respuesta ante esto. ¿Qué pasará allí? Bueno, de lo que pase allí, me dices tú, del 6 de enero, se entenderá qué es lo que viene después. Si el 6 de enero el Congreso de los Estados Unidos llega a la conclusión de que no hubo unas elecciones limpias y por lo tanto Joe Biden no ganó las elecciones, nosotros no veremos a Joe Biden juramentándose el 20 de enero. Y en caso de que eso ocurra, entonces ya hay 2 hipótesis. Yo creo que lo lógico ahorita es que demos esto hasta aquí, porque en el momento en el que estamos hablando, ¿verdad? Es 3 de enero. Sí. Es decir, este escenario es dentro de 3 días. Pasado mañana, para el momento que usted está viendo. Ahora, para beneficio del nivel de información de la gente que nos escucha, Dani, a esto le falta un pedazo. Un grandísimo. De no ser Trump presidente. Es decir, que institucionalmente por unas triquiñuelas de no sé qué tipo se configura el triunfo del fraude contra él, Estados Unidos va al estallido como federación. Esa es una hipótesis que me gustaría que... Esa es una tesis. Bueno, una tesis, hipótesis, planteamiento, monografía, podemos llamarla de cualquier manera. Lo que tú quieras. Aquí se arma un mariquerón. Pero eso es mucho más científico. Eso sí lo entiendo. Eso sí lo entiendo mejor. Me lo hubiese dicho al principio, no hubiésemos llegado hasta aquí. Entonces resuelve en los primeros 15 minutos de conversación. Lo que pasa es que tú te gusta vestir la vaina, pero tú me dices, mira, viene un mariquerón. Allá yo entiendo. Digo, está bien, un mariquerón. Bueno, mire, vamos a hacer una cosa. Que no van a lograr, lo que nadie va a lograr es que nosotros hagamos de una discusión normal como esta, un apasionamiento tal que nos enseguezcamos para ver si el otro puede tener razón. No, yo lo que creo que mucho más cuando andaba en el clavo diciendo que lo que viene es un mariquerón, ya no hay más nada que discutir. Ya cuando tú sacas la pistola y la pones en la mesa, no hay más nada que discutir. Yo lo que creo es que lo lógico es que se entienda lo siguiente. ¿Qué pasa si el Congreso dice A, hipótesis? ¿Qué pasa si el Congreso dice B? Esa es una discusión que no deberíamos darla ahorita, porque es una ociosidad. Yo creo que tenemos que esperar el 6. Vamos a esperar el 6 y entonces en el próximo lunes ácido ya tendremos, ¿verdad? El cadáver en la mesa para poder decir que murió, o quizás antes, por supuesto. Yo debo confesar que voy a estar pendiente durante esta semana en las redes sociales de Alberto Franceschi, porque él manda sus mensajes a través de WhatsApp, por supuesto, y me mandó a mí un mensaje y yo estaba casi dormido porque aquí era como la 1 de la mañana cuando yo veo ese mensaje en mayúsculas de Alberto Franceschi, casi que un telegrama. Prendan la televisión, díganle a mamá y a papá que Donald Trump no va a ser juramentado padre. Y yo dije, bueno, pero ¿qué pasa, Alberto? Y entonces le escribo, esto es una denuncia pública, que yo le escribo a Alberto para preguntar y no me contesta. Entonces me vinieron a contestarme hoy. Mira, Dani. Yo estaba alterado. 291,000 personas, mientras hablamos se sumaron 30,000 más,
Trump será ratificado para un segundo mandato en la presidencia de Estados Unidos desde la semana que viene. Esa es mi tesis. Esa es tu tesis. Vamos a ver qué ocurre el 6. Y lo discutimos la semana que viene, Alberto Franceschi. ¿Te parece? Ok, me parece muy bien, Dani. Muchas gracias, Alberto, y muchas gracias a todos ustedes. Gracias a ti. Por haber sido testigo. No, debo decir que tengo el impulso de que este programa de hoy se llame Viene el Mariquerón, pero no sé si YouTube lo va a permitir. Pero yo creo que sí, porque no saben qué es eso. ¿Verdad? Yo creo. Vamos a ver. Pero nos vemos la semana que viene.